Buenos días, queridos aprendices. Bienvenidos a su unidad didáctica Geografía, Historia y Ciudadanía. Presto acá para explicarles todo el contenido del tema que nos compete estudiar en esta guía de estudio. Deseándoles lo mejor siempre y esperando el éxito académico de cada uno de ustedes. Iniciamos nuestra guía de trabajo explicándoles la época contemporánea o edad contemporánea en su primera parte. Como vimos anteriormente, en la Edad Media se explicó todo ese contenido respecto a lo que fue el teocentrismo, el poder de la Iglesia, la Edad Moderna, que fue la mella en el poder de la Iglesia y la consolidación de algunos cambios, abolición de algunas monarquías, la Revolución Francesa. Todos esos cambios representaron ciertamente una nueva visión panorámica de lo que es el mundo. Todo esto, que eran colonias de Europa, comenzaron a independizarse. Recuerden la independencia de Hispanoamérica, todo este proceso de liberación de naciones por parte de Simón Bolívar, todo este proceso que ustedes conocen muy bien porque se ha explicado en primer año y ahora se menciona, ¿ok? Tener todo esto en contexto para entender lo que es la época contemporánea, el inicio de una nueva etapa donde el eje central de esta época contemporánea tiene que ver con la relación de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Sencillo, son las instalaciones, maquinarias, industrias, etcétera, donde se transforma materia prima para convertirlas en productos terminados. Anteriormente la producción, antes de lo que voy a explicar, la producción se hacía completamente artesanal, era a mano, se le llama manufactura porque era elaborado a mano. Un par de calzados, alguna ropa, algún producto, una vasija, una herramienta, eran hechos totalmente a mano. ¿Qué es lo que se presenta aquí en esta dinámica histórica de la edad contemporánea? Viene un episodio llamado la Revolución Industrial o el maquinismo, que inició acá en Inglaterra con la invención de la máquina de vapor por parte de James Watt. Esta máquina de vapor funcionaba con un mecanismo que era una especie de pistón que era impulsada por vapor y generaba un movimiento que contribuía a un movimiento mecánico y es la base de movimiento de las locomotoras y las maquinarias en un momento de la historia alimentadas por carbón o por leña. Eso generó un cambio en toda la fisonomía en las relaciones de producción. Una industria que necesitaba 500 obreros, por poner una cifra X, necesitaba 500 obreros para fabricar 1000 pares de calzados diarios. Cuando aparece la máquina, cuando aparece la industria, solamente con 30 obreros y una máquina puedes producir 8000 pares de calzados. Eso es para tener un ejemplo de cómo cambia la relación de producción. Esto genera, por supuesto, una total destrucción de los patrones de producción conocidos, genera realmente un malestar porque al aparecer una máquina que reemplace a 500 empleados se genera desempleo. ¿Ok? Entonces viene por allí ya una lucha ideológica permanente e constante por la reivindicación de los salarios, las condiciones de trabajo y unas ideologías que ya vamos a mencionar que lamentablemente nosotros acá en nuestro país la hemos probado y no ha sido de mucho agrado, pero hicimos la prueba piloto y sabemos que no funcionó. Estoy hablando de una ideología llamada socialismo. Socialismo fue postulado con el manifiesto comunista dictado por Karl Marx y Friedrich Engels en la Europa del siglo XIX, mediados del siglo XIX, donde ellos hablaban de la utopía, la búsqueda de la utopía en cuanto a la toma de los medios de producción por parte del proletariado. ¿Quién es el proletariado? Es la clase obrera, sencillamente. Y esta clase obrera, según la lógica del comunismo y el socialismo, toma los medios de producción y todo lo que allí se produce, valga la redundancia, debe ser repartido equitativamente entre todos. La utopía comunista, socialista, reza, que estoy en completo desacuerdo, por cosas muy personales, donde reza que todos somos iguales y eso es imposible. El ser humano nunca va a ser igual. Cada quien tiene sus talentos, sus diferencias que lo hacen destacarse unos de otros y no es por minimizar a alguien, sino que todos nos complementamos. Cada quien cumple un papel en la sociedad en cuanto al servicio que debe prestar, en cuanto al talento que esta persona tiene y lo puede prestar para el desarrollo armonioso de toda la sociedad. El socialismo propugnaba que todos éramos iguales, que todos debíamos ganar igual, que todos debíamos ser exactamente iguales y eso es imposible.
Esa utopía socialista realmente logró reivindicaciones sociales justas. Cuando hablamos de esa fecha emblemática del 1 de mayo, se habla mucho de eso, pero no sabemos el origen. La conmemoración del 1 de mayo, más que celebración, es conmemoración. Hago una diferenciación. Celebramos algo que fue hermoso, algo que genera alegría. Cuando se conmemora algo que fue un hecho triste, que requiere nuestro recuerdo y nuestro respeto. El 1 de mayo se recuerda, acá en Estados Unidos, aquel día en que los obreros estaban luchando por reivindicaciones salariales y por condiciones de trabajo mejores en la empresa McCormick, que es una empresa de alimentos. Y el eslogan que tenía esta clase obrera era 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación. De allí es donde se instaura en muchas zonas del mundo el régimen laboral de 8 horas diarias de trabajo. Esa protesta fue creciendo y llegó a un punto cumbre donde lamentablemente se generó una matanza. Y las fuerzas de seguridad en Estados Unidos asesinaron a varios obreros ese día, 1 de mayo. De allí es donde viene esa fecha que conmemoramos con mucho respeto, recordando el poder y la importancia que tiene la clase obrera para todos los medios de producción de este planeta. Entendiendo todo este contexto histórico de todo lo acontecido en la Edad Media y moderna, que se trató básicamente de lo religioso, pero aquí cambiamos un poco el panorama y nos vamos mucho más a la reivindicación social, a la desaparición de muchas monarquías, entendiendo que toda esta parte era reino de Europa. España, Brasil, Estados Unidos, Francia, etcétera, perdieron todas estas colonias, ¿bien? Y esto significa indirectamente una abolición de la monarquía, porque surgen nuevas repúblicas. Lo que se cosechó en la Edad Moderna con la disolución de las monarquías, con la Revolución Francesa, hizo mella y logró romper la coraza de las monarquías en esta parte del mundo. Viene entonces una dicotomía acá de estas potencias que quedaron sin estos territorios. Y no solamente hablo del territorio como espacio terrenal, hablo de los recursos que existen acá, que ellos necesitan para poder promover su desarrollo, por supuesto en detrimento de las regiones que ellos visitan, porque lo que dejaron de percibir acá, Europa puso su mirada acá, en el continente africano. Este continente donde ustedes bien saben y lo tratamos, aquí se originó el ser humano, nuestra madre África. Bien, Europa logró repartirse como especie de un pastel todo África para tomar sus recursos. Colonias francesas, colonias inglesas, colonias españolas, colonias portuguesas fueron formadas acá en África. ¿Con qué finalidad? Tomar los recursos para alimentar todos los requerimientos de esta producción industrial. Recuerden que Europa tiene poco territorio, comparen el tamaño de Europa con el resto de los continentes. Es un continente muy pequeño, corto de espacio y con pocos recursos hídricos. Tienen poca agua para la cosecha. Producir a gran escala requería tomar recursos. Y por supuesto, ya entrado el siglo XX, que eso viene para la segunda guía de época contemporánea, segunda parte, explicaremos cómo se masificó el uso de esos recursos. Porque estas potencias comenzaron a luchar entre sí. El mapa de Europa cambió muchísimas veces. Se forma el imperio de Prusia, el imperio austrohúngaro, luego vuelve a nacer Austria, Alemania, es decir, hubo muchísimos cambios acá, producto de esa dinámica de pretensión expansionista de los imperios hegemónicos del siglo XIX e inicios del siglo XX. Todo esto fue abonando el terreno, preparándolo para llegar a un escenario que lo discutiremos en la próxima guía con muchísimo detalle, que son 3 sucesos importantes. La revolución bolchevique soviética, que formó la Unión Soviética con Rusia y la unión de otras naciones, y la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bien, queridos aprendices, hasta acá el trabajo de video para la edición de esta guía. Espero la información sea de su utilidad, sea de su provecho y por supuesto les deseo todo el éxito del mundo, que se cuiden, se mantengan en resguardo y nos encontramos en el próximo video interactivo. Recuerden mantener siempre la asistencia en el aula virtual inteligente de WhatsApp y estar pendientes de la entrega puntual y la elaboración de las actividades enviadas vía Classroom.